Cordial saludo, compañeros y tutor del grupo Microelectrónica 299008. Este es el video de simulación y diseño de layout de la compuerta CMOS NAND fase 2. Los integrantes del curso del grupo: David Mauricio Rodríguez, quien les habla, Freddy Germán Pinzón y Giovanni Armando Salamanca, pertenecientes al grupo número 19. El tutor, el profesor Pablo Guerra. La presentación va enfocada al diseño de una compuerta NAND por medio de componentes de tecnología CMOS, implementando dichos circuitos para simular en los software de SSH3 y MicroWin, para una visualización del montaje de la compuerta en un circuito integrado, soportando su funcionalidad y los beneficios de estos diseños, cumpliendo con los objetivos del curso. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver algunos aspectos importantes, la discusión del caso de estudio, conclusiones y referencias bibliográficas. Ahora bien, ¿qué es un semiconductor? Todo elemento químico puede conducir la electricidad en alguna medida. Conocemos generalmente los conductores que en cualquier momento, a cualquier aplicación de energía, la conducen sin ningún problema. Los aislantes, que por más que le agreguemos energía hasta ciertos límites, evitarán el paso de la misma. Pero hay algunos que son semiconductores que bajo ciertas condiciones eléctricas especiales de presión o de temperatura permiten el paso de energía en más o menor medida. Estos son los que nos interesan conocer. Algunos son el silicio, el cual es el elemento más abundante de la superficie terrestre, tiene características de semiconductores, por lo cual es el más utilizado en esta industria. También se puede usar el germanio, el arsénico, el antimonio, entre otros, los cuales entre combinaciones entre ellos se utilizan en la fabricación de circuitos integrados para algunas características especiales. La tecnología en semiconductores CMOS, que es el acrónimo de Complementary Metal Oxide Semiconductor, es un tipo de dispositivo unipolar muy utilizado en la construcción de dispositivos en microelectrónica. Los dispositivos unipolares se denominan como dispositivos semiconductores que basan su mecanismo de conducción de forma casi exclusiva en un solo tipo de portador de carga, algo similar a una llave de paso ubicada en una tubería, ya que al mover la llave se controla el flujo que pasa por el tubo central sin que el flujo deba recorrer caminos adicionales para completar el paso por el dispositivo. Esto es, esta gráfica que encontramos en esta imagen nos permite ver que está el camino central, que es de tipo N, y a la aplicación de la energía sobre la compuerta en las áreas de dopaje tipo P, se variará en mayor o menor medida la capacidad de conducción de energía a través del canal N, lo cual pues, nos permite controlar el dispositivo. Ahora bien, nuestro caso de estudio nos proponen que en el curso de Introducción a la Ingeniería Electrónica de Pensum Nuevo se tiene el problema que el componente práctico del curso se usa en algunos dispositivos de programación lógica Legos. Estos dispositivos se pueden programar para que se usen como seguidores de línea, evasores de obstáculos y distintos tipos de robot automatizado, pero estos se encuentran descompuestos y no se pueden utilizar dentro del curso, por lo que se debe solicitar a los estudiantes del curso de microelectrónica diseñar los diferentes integrados en cada fase y sus layouts para que se pueda suplir la necesidad. En la fase 2 se solicita a los estudiantes del curso de microelectrónica diseñen una compuerta que se va a utilizar en los diferentes circuitos. Para ello deberán diseñar el layout de la compuerta, por ejemplo AND, OR, XOR, entre otras. Entre tanto, se dispone de un software de diseño microelectrónico denominado MicroWin, en el que se encuentra en el entorno de aprendizaje práctico. Bueno, las compuertas electrónicas son dispositivos que nos generan estados de conducción o no conducción análogos, por ejemplo, a unos switches, a unos pulsadores. En las gráficas encontramos las diferentes clases de compuertas y su analogía con los switches para generar el paso o no paso de energía. Por ejemplo, hablemos de la compuerta AND, el cual se comporta, dependiendo de la cantidad de entradas, como entradas en serie hacia una salida final Y. Solamente en el momento en que todas las entradas estén pulsadas o tengan un estado alto de energía, va a haber flujo de energía hacia la salida Y. Caso contrario, el inversor de la compuerta tipo NOT lo que hace es ser análoga a un switch de tipo normalmente cerrado, un contacto normalmente cerrado, el cual cuando está en estado lógico 0 o sin energía, su estado permite el paso de energía, por lo tanto la salida estará activada.
Al activar el pulsador o al ponerlo en un estado de energía alto, se interrumpe el flujo y la salida cambiará su valor. Con la combinación de todas estas puertas se pueden realizar muchos circuitos y muchos diseños. En nuestro curso, en nuestro grupo, hemos decidido implementar la compuerta de tipo NAND, la cual genera una salida baja cuando todas sus entradas están en estado lógico 1. Esta operación en términos de salida es la respuesta opuesta a la compuerta AND. Se establece que el funcionamiento de la compuerta AND es equivalente a una compuerta OR negativa. Entonces, en la tabla de verdad, que es donde se demuestra cómo son los estados, el estado de su salida dependiendo de sus entradas, podemos ver que únicamente vamos a obtener un estado de salida bajo únicamente cuando sus dos entradas tienen un estado de energía alto. En el comercio encontraremos un circuito integrado que es el 4011B de tecnología CMOS, el cual tiene integradas 4 compuertas de tipo NAND y son las que pues se pueden usar dentro de diferentes proyectos. Dentro de cada uno de estos integrados, para cada una de estas compuertas se tiene este circuito que está conformado por 4 transistores tipo CMOS, 2 de tipo P, 2 de tipo N, los cuales entre su interrelación e interconexión dan el funcionamiento que vemos en la tabla de verdad. ¿Listo? Ahora pues, pasando al diseño de la compuerta en DSCH3 y Micro. DSCH3 es un editor y simulador usado para la validación de diseño y circuitos lógicos. Tiene una interfaz sencilla que, junto a herramientas de simulación y análisis muy completas, permiten el diseño y simulación de estructuras lógicas simples y complejas. Tiene integrada la función de exportar el diseño a un archivo compilable por el programa de modelado físico como Microwin. El Microwin permite diseñar un circuito a nivel físico. Tiene herramientas de visualización 2D, 3D y de corte transversal. Permite simular las corrientes y voltajes para verificar las diferentes características del circuito. Generalmente se usa en asocio con DSCH, ya que tiene una herramienta de importación de diseños, lo cual facilita mucho el modelado, pero también se pueden crear las diferentes capas y conexiones de forma manual. Vemos una pequeña animación del proceso de fabricación de componentes CMOS, la cual la explicaré. Iniciando con una oblea de semiconductor dopado tipo P, se hace un recubrimiento con óxido de silicio para proteger la capa, se hornea para que ésta se fije, se adiciona una capa de un material que se llama photoresist, que es sensible a la luz ultravioleta, se aplica una máscara de implantación de diseño y se expone a la luz ultravioleta para eliminar el photoresist que esté visible. Luego, con ácido hidrofluorhídrico se elimina el óxido de silicio que quedó expuesto en los espacios liberados por el photoresist, y luego se hornea con arsénico gaseoso para generar la implantación de iones, los cuales generan aberturas que se forman en los canales de tipo N. Se llaman los pozos de tipo N. La repetición de esta clase de proceso de cobertura, exposición a agentes oxidantes, ácidos, luz, horneado, crean las estructuras y diferentes capas que se requieren para la fabricación de los diferentes elementos electrónicos, juntos con un proceso de litografiado para al final tener una última capa de metal para generar los contactos hacia el exterior. Las distancias, los grosores son críticos en las características eléctricas de conducción, de aislamiento, de consumo de energía, de frecuencia máxima de funcionamiento, velocidad de respuesta, etc. Pasaremos entonces ya a ver cómo nos quedará un diseño de una compuerta, ¿sí? Vemos que es una estructura intrincada y tenemos que tener presente que a los tamaños que estamos trabajando, las herramientas y las técnicas normales de construcción no son prácticas de funcionamiento. Entonces vamos a ver los programas, el diseño de esta clase de compuertas. Primero, en el programa de DSCH3 veremos cómo se diseña una compuerta. Este programa pues tiene una librería de elementos en los cuales pues vamos a utilizarlos para nuestros diseños. Como ya dijimos, el grupo escogió la compuerta tipo NAND, la cual pues podemos ver el diseño, que se compone de 4 transistores, 2 de tipo P, 2 de tipo N. Iniciamos pues trayendo las entradas.
Luego vamos a ubicar los diferentes componentes. Y procedemos a generar la interconexión de los mismos. Como pueden ver, el proceso de generación de los diseños en esta herramienta es bastante sencillo, no es muy complicado, de manera similar a muchos otros programas de diseño que se trabajan en otras áreas. Listo. Una vez hemos hecho las interconexiones de todos nuestros componentes, podemos proceder a la fase de simulación, en la cual podemos ver que cuando las dos entradas están en nivel bajo, como se puede ver acá, la salida presenta un nivel alto. Este simulador nos permite ver los componentes, si ustedes pueden fijarse, nos da un recuadro a su funcionamiento análogo como un switch. En este momento, cuando están energizados, nos presenta pues que el funcionamiento es como un circuito cerrado, y en este caso en los tipo N como un circuito abierto. Al yo activar una entrada, cambiar el estado en una entrada, pues se cambia alguna característica eléctrica en los dispositivos y el funcionamiento varía. De acuerdo a la disposición de estos mismos, en este momento, como podemos ver, a una entrada en alto, la otra entrada en bajo, igual, la salida se mantiene en alto, siendo fieles a la tabla de verdad para la compuerta tipo NAT. Únicamente cuando ambas entradas están en alto, podemos ver que el sistema cambia de su valor de salida a bajo, ya que en este momento se activan estos dos circuitos, estos dos transistores, poniendo abajo la salida, el nivel de tierra, el nivel 0. Entonces el funcionamiento pues es fácilmente identificable, ¿no? También pues podemos ver algunas características del mismo, características de funcionamiento de la simulación, cuáles fueron los cambios de estados y cómo se comportó cada uno de los elementos y las salidas y los diferentes elementos en el circuito. Una vez tengamos nuestro diseño que ya haya sido probado, pasaremos a exportarlo. Una vez exportado, iremos al programa Microwin, en el cual importaremos el archivo que hemos acabado de exportar, lo traeremos. Y nos muestra pues unas figuras en colores, ¿no? Unos barros de colores, las cuales identifican las diferentes capas y materiales involucrados en la construcción del modelo. No es un modelo que sea fácilmente identificable, sin embargo ya está preparado para que sea pasado pues al proceso de fabricación. También se ven los puntos de conexión, se ven las diferentes buses de interconexión, los buses de entradas y salidas. Tendremos la posibilidad, por ejemplo, de tomarle una medida más o menos aproximada de cuánto es el tamaño de este diseño, donde podemos ver que pues, aproximadamente tiene 10 micras por 5 o 6 micras aproximadamente, 5.4 micras de tamaño, 5 por 10. También podemos ver pues una sección transversal de algunas partes de toda la capa de sustrato, en la cual vemos que tiene una altitud aproximadamente, una altura de aproximadamente 6 micras. Entonces pues vemos que estas son medidas muy pequeñas. ¿Qué podemos ver también? Podemos ver cómo es el proceso de fabricación, cómo sería el proceso de fabricación en 3D, donde pues podemos evidenciar todas las diferentes etapas que ya describí con anterioridad en la presentación, cuando se hace cobertura con los diferentes, por ejemplo con el óxido de silicio, cuando se hace el litografiado, se van adicionando las diferentes capas de materiales dopantes tipo P, tipo N, se recubren con algunos aislantes de polisilicón, se van generando las estructuras de interconexión entre los mismos,
Como ustedes pueden ver, se van generando los buses por los cuales pues van a pasar las diferentes señales para generar los diferentes estados, llegando pues finalmente a un diseño final, el cual pues va a ser bastante intrincado, pero habrá que entender que a estas distancias y a estos tamaños tan pequeños los procesos de manufactura comunes no son prácticos y tampoco son aplicables. Entonces acá se usa pues para que las señales se transmitan de un punto a otro, pues entonces serán transmitidas pues de forma de contacto o por inducción. Entonces todas estas distancias y tamaños están, el programa las ha calculado para evitar que haya interferencias y para optimizar de mayor medida el espacio y que la construcción también se haga pues de una forma muy práctica. Este es como sería el trabajo, la generación de una compuerta. Continuando pues con la presentación, vemos pues ya las conclusiones. Que el diseño de una compuerta con transistores MOSFET es más compleja que con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, y por su cantidad de componentes la precaución que debemos tener para no hacer de pronto algún cortocircuito. Diseñar y construir una compuerta de forma microintegrada conlleva técnicas muy diferentes a la electrónica aplicada, como ya lo vimos. El uso de software de diseño permite verificar el funcionamiento antes de pasar a la etapa de construcción, ahorrando costos y mejorando la eficacia de las soluciones. Las compuertas lógicas pueden ser realizadas de distintas formas, en conexión de contactos, transistores, BJT o MOSFET. El avance en la microelectrónica permite la reducción de componentes con los cuales los dispositivos pueden realizar más funciones de forma eficiente. El uso de materiales semiconductores en la construcción de transistores permite integrar en una sola placa las diferentes partes con coeficientes de conductividad eléctrica diferente, ahorrando espacio y aumentando la eficiencia del sistema a construir. La bibliografía sobre la cual nos basamos para realizar todo este trabajo. Muchas gracias por su atención.